Buen día para todos. Muchas gracias por conectarse a esta hora de la mañana, a esta nueva sesión, a este nuevo ciclo de sesiones educativas de la cohorte de psoriasis para profesionales de la salud. Em, Mi nombre es Helber Pardo, para quienes no me conocen, médico administrativo de la cohorte para el asegurador Salud Total. Y pues bueno, el día de hoy entonces les traigo un tema bastante interesante en relación a la vía neuroinmunocutánea y los fundamentos de la psoriasis. Voy a proyectar pantalla, por favor. Me confirman que pues se vea, se esté viendo. Sí, señor, se confirma que está viendo la ¿Ya se presentación. ve? Vale, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, traigo este tema, un tema que es bastante interesante si se ve desde el punto de vista en donde la psoriasis la asociamos siempre a problemas muy dermatológicos, ¿cierto? Y a través de la historia, pues la parte neurológica o psicógena, pues está muy apartada de este componente en piel. Em, pues más, digamos que por eso he colocado este lema de más allá de la piel, ¿no? Porque hace honor a diferentes sistemas que desde 1998 están bastante descritos e integrados, y pues es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Digamos que aparte después de trabajar para IPES especializada, soy profesor adjunto de la Universidad del Rosario para el laboratorio de neurociencias y pues me interesa bastante estos temas, ¿sí? Soy magíster en neurociencias, actualmente estoy estudiando una especialización de maestría en demencias y enfermedades neurodegenerativas y pues tendría que de algún modo ligar psoriasis, que es de lo que hablo hablamos todos los días en la corte, ¿cierto? Con estos temas psicógenos que son bastante interesantes. Así que vamos a dar inicio. em, y pues traigo esta frase que está en uno de los artículos que detallan a gran profundidad este tema de Charles Darwin, ¿sí? Su libro sobre el origen de las especies de 1859, en donde pues decía una frase que es bastante interesante y es que siempre nos tardamos en admitir cualquier gran cambio del cual no conocemos los pasos que sean intermedios, ¿no? Lo que sea en el medio, y nos es más fácil asimilar pues lo que sí conocemos, ¿cierto? Lo que se conoce de inicio a fin. Y cuando uno conoce ese trayecto de inicio a fin, pues es más fácil entenderlo. Esto era lo que sucedía básicamente en el 98, ¿sí? O en esa década en donde poco se conocía de psoriasis, poco se conocía de esas vías que siempre hemos dicho, ah, no, sí, pues si la persona tiene rubor o tiene sudoración excesiva, ¿cierto? Pues alguna manifestación neuronal está presentando, ¿cierto? Y por eso es que lo está expresando. Muy poco se conocía realmente, como les digo, para esta década, pero en estas dos décadas siguientes, ¿cierto? Un poquito más, pues el esplendor en relación a la psoriasis, quizás también ayudado de las terapias biológicas, ¿no? Y de las vías de intervención, ¿cierto? Y de los grandes laboratorios, pues han permitido que se amplíe el panorama y hoy podamos decir que hay un sistema totalmente integrado, conocido, y que pues es importante que lo conozcamos todos. Y vamos a empezar entonces con pues las generalidades y el concepto de psoriasis, ¿sí? Quiero hacer como una inducción breve, rápida y un recorderis de lo que ya se ha visto en estas sesiones, ¿cierto? Pasadas con los laboratorios, en donde hablábamos de psoriasis y esos fundamentos. Y es que la psoriasis básicamente es una enfermedad inflamatoria, crónica, de origen autoinmune, tres características que están detalladas dentro de la fisiopatología de la cual ya vamos a hablar, pero siempre recalco, ¿no? Que es importante la educación con el paciente. Y por ende, pues el que sea, recalco esta última cualidad que está aquí escrita y es no infectocontagioso, ¿sí? Quizás a veces por la severidad de las lesiones, los pacientes pueden llegar a asociarla con algún tipo de enfermedad vírica, bacteriana, ¿cierto? Transmisible que pueda llegar a tener algún tipo de contagio micótica, pero lo real, ¿cierto? Y lo que sabemos como médicos es que su fisiopatología dista mucho de esto y va más relacionada con un origen autoinmune,
con un origen inflamatorio que describe muy bien su fisiopatología y que además es crónica, es para toda la vida, ¿sí? No hay hasta ahora un medicamento que incide directamente sobre un punto de la vía de la cascada fisiopatológica en donde diga de aquí para allá ya la va a revertir. No. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay muy buenos tratamientos, ¿cierto? Tanto sistémicos como biológicos, tópicos incluso, que pues de acuerdo a la severidad van a ayudar a que el paciente tenga una gran mejoría. Pues esos datos son a nivel global, ¿no? Afecta al 2 al 3% de la población mundial, afecta principalmente la piel y principalmente algunas zonas o regiones como los codos, las rodillas, el cuero cabelludo. Eh, Se observa de igual forma entre hombres y mujeres y pues puede aparecer a cualquier edad, sin embargo hay como un grupo etario o una localización frecuente que es entre los 20 y los 50 años, sin embargo también sabemos que hay dos picos claves, ¿no? A la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces, sí tenemos un panorama así grande de lo que es la psoriasis y cómo usualmente se asocia al proceso. Y bueno, también traigo algunas diapositivas en donde quiero que hagamos un recorderis, recordemos siempre, pues, lo clave de la psoriasis, ¿no? Y aquí traigo una primera en relación a que van a estar como así intercaladas en algún proceso de la charla, en donde vamos a ir hablando acerca del tema, ¿no? Y es, por ejemplo, esta es acerca de las variantes de la psoriasis, recordar, pues, que son estas las que están aquí en pantalla descritas, ¿cierto? La psoriasis búlgaro en placa, que es la que se presenta en mayor proporción, el 90% de los casos según la literatura. Está, que son la psoriasis clásica, ¿cierto? La que está bien delimitada, con bordes bien definidos, em, y que pues presenta puede ser eritematosa, escamativa, ¿cierto? De acuerdo también a la fase en la que se encuentre, y pues es la usual, ¿no? Recordar pues cualquiera de estas dos denominaciones está correcta. También está las psoriasis en gotas o gutata, ¿cierto? Que es este patrón puntiforme, que puede llegar a dar más diagnósticos diferenciales, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, más adelante en otra de estas diapositivas de Recorderis, y también está, este patrón ungueal, ¿no? Muy característico porque además nos permite hacer una proyección o hacer una estimación de los pacientes que pueden llegar a cursar con una de las variantes o una de las comorbilidades más comunes de la psoriasis, que es la artropatía psoriásica, ¿cierto? Su afectación articular. Y pues característico, ¿no? Esas depresiones, esas líneas de Beau, esas deformaciones que se pueden llegar a presentar incluso en la uña y que pues son características. Pustulosa o palmo plantar también, ¿cierto? Que también cualquiera de estos dos nombres es y pues ya nos habla un poquito más de su localización, ¿cierto? Aunque puede llegar a tener otro tipo de patrón, sobre todo en dorso y que puede llegar además a asociarse a infecciones, ¿no? Pues sobre todo por las localizaciones. Si hoy hablamos de palmas y plantas, pues son zonas de constante rozamiento y puede llegar a haber bastante sobreinfección en esas zonas. La psoriasis invertida, ¿no? Que es una, diría yo, subvariante, o bueno, está descrito como una subvariante de la psoriasis en placa vulgar, porque tiene las mismas características, usualmente es más eritematosa, un poco como más brillante, pero está muy asociada, ¿cierto? A esas zonas de pliegues, ¿no? Entonces, en región inframamaria, en fosa poplitea, bueno, todo un paciente gordito, ¿no? Y con estas lesiones, pues pueden ser las mismas lesiones de psoriasis en placa vulgar, ¿cierto? Pero si están en zonas de pliegue, pues será psoriasis invertida. Y finalmente la eritrodérmica, que es la más común, que es la más común, no, que es la más grave, perdón, en donde el 90% de la superficie corporal total está comprometida y por ende, pues siempre la dejo al final, pero siempre digo también que no es la más importante a tener en cuenta, ¿no? Dado que pues cualquier paciente podría llegar a esta fase. Recientemente tuvimos un caso, una paciente en Cartagena que está embarazada y que por su suspensión durante un tiempo de la molécula biológica, pues llegó a estar en un grado importante de severidad. Entonces, importante tenerlo en presente porque son pacientes que usualmente no se pueden manejar pues en consulta externa, ¿cierto? Sino que hay que derivarlos a manejo en urgencias.
Y pues justamente esto fue lo que sucedió con la paciente de Cartagena, por ejemplo. Entonces, para tenerlos presentes, porque no son muy comunes, pero en determinado momento puede llegar a presentar el caso. Eso era el Recorderis. Volvemos nuevamente a nuestra presentación. Compañeros, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo no, pues desde aquí no veo como muy bien el chat, pero pues cualquier cosa pueden abrir el micrófono y me interrumpen y vamos, y pueden ir haciendo las preguntas que necesiten. Em, Vamos a hablar nuevamente entonces, volvemos nuevamente a nuestra presentación y vamos a hablar de los datos en Colombia. Entonces, se dice que, que en Colombia, pues en el 25% de los pacientes, la psoriasis inició entre los 21 y 30 años de edad. Estos son datos muy interesantes porque son básicamente los únicos datos que actualmente se tienen en el país en relación a una encuesta que se realizó en el 2017 por la LACSO, que es la Asociación Latinoamericana de Psoriasis, y pues que en su momento y pues a hoy ya permite por lo menos dar un patrón claro de qué fue, de qué es la psoriasis en el país y cómo está actualmente constituida, por lo menos en números, ¿no? También estos datos coinciden con que en el país está alrededor del 2 y el 3% de presentación. eh, y aquí pues voy a traer algunos datos que son bastante interesantes porque además dan pie a la charla. Y es, el 55% de los pacientes ha experimentado sentimientos de tristeza a causa de la enfermedad. Eso ya nos habla de que un poquito más allá de la mitad de la población en algún momento de su vida ha cursado con sentimientos de tristeza, ¿no? O de depresión. Em, Propiamente pues no puede ser configurado, pero sí ya ha tenido algunos sentimientos en relación a esto. También está escrito que entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico de la psoriasis, el 38% de los pacientes indica que pasó entre menos de un año y un año. Eso es muy interesante porque quizás son datos que en el momento pueden ser, ¿cierto? Para el contexto, para el año que se hizo, el 2017, son muy vigentes, ¿no? Puede ser que a hoy, ya con todo lo que los avances que hay sobre la psoriasis, el diagnóstico realmente pueda incluso demorarse hasta menos. Pero, ¿qué sucede? Que la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Que tenemos actualmente en la cohorte, pues están en una edad adulta, ¿no? Ya mayor, en donde sus diagnósticos demoraron mucho. Cuando uno va a ver las historias clínicas, se da cuenta que el paciente dice, mis síntomas iniciaron en el 85 y mi diagnóstico fue en el 98, 99, 2000, ¿no? O sea, antes de, estaba siendo manejado con diagnósticos diferenciales por diferentes causas, ¿no? Hasta que ya empieza a configurarse realmente y en su momento empiezan a entender qué es psoriasis y pues a hacer diagnósticos más oportunos, ¿no? Pero sí es muy frecuente ver que los diagnósticos de nuestros pacientes adultos mayores se demoraron más de 5 años, 6 años en darse como tal. Y a partir de ahí, pues obviamente tener una indicación para su momento más apropiada en cuanto al tratamiento también. Otro dato interesante es, dice, el 20% de los pacientes ha sufrido discriminación en su lugar de trabajo o estudio. Y esto nos habla de la gran estigmatización que ocurre, que se genera a raíz de la enfermedad, ¿no? Y que va muy de la mano también con todo este factor psicógeno del que vamos a hablar ya en unos segundos. Y otro dato muy interesante es, 80% de los pacientes acudió primero al médico general antes que al dermatólogo. Y pues esto, digamos que es entendible en el contexto colombiano, ¿cierto? En donde siempre se pasa primero por consulta de medicina general y posteriormente a dermatología, ¿no? Entonces, digamos que aquí no hay mucho, pues, que detallar porque es entendible dentro del contexto nacional, ¿cierto? De pronto en otros países sí pueda generar de pronto una alarma, ¿no? Porque cómo llegó primero al médico general que de pronto a un especialista, si quizás el diagnóstico está muy, muy claro y se puede haber derivado antes a un especialista para manejo. Pero, pues, en el contexto colombiano es entendible, es entendible. Ahora bien, vamos a entrar entonces dentro del contexto de la patología y la relación con el entorno neurológico. Y aquí traigo 3 estudios en relación a estos temas. El primero, el suicidio, ¿no? Este es un estudio del British Journal of Dermatology de el 98, en donde se abarcó una población interesante para el momento, que además va muy en relación a esa descripción inicial de la vía neuroinmunocutánea, en donde se tomaron 480 pacientes que tenían diferentes enfermedades dermatológicas
Dentro de ellas pues estaba psoriasis, estaba dermatitis atópica, acné y alopecia areata, y tenían en común algo, que tenían patrón de síntomas depresivos y además de ideación suicida. Para ello se tomó un instrumento, una encuesta, ¿cierto? Que evaluaba todo, pues, los síntomas de depresión. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, de esos 480 pacientes, 217 cursaban con psoriasis, y lo interesante es que el hallazgo, ¿no? Es que se asoció, o digámoslo, esa fuerte relación estuvo entre la psoriasis severa, con un promedio de un BCA, ¿cierto? Es decir, de esta escala que nos evalúa la superficie corporal total, que fue mayor al 52%. Y era mayor al 52%. Y pues básicamente lo que se dio fue que presentaron una mayor puntuación en esta escala y también una mayor ideación suicida, casi en el 7,2%, que fue la asociación más alta entre las enfermedades pues, que se estudiaron. O sea, aquí se describía ya en ese tiempo, ¿no? Una fuerte relación entre estas conductas, ¿no? Pues de riesgo y una psoriasis severa, ¿no? También traigo otro estudio de el 2015, en donde se hablaba básicamente, este es un estudio de la India, en donde se tomaron 5.600 pacientes con psoriasis, una población pues considerable también, además para este país, en donde nos dejaba estos datos, ¿no? Y es el 39% de los pacientes reconocieron un evento estresante antes de un brote de psoriasis. Y esta relación fue mucho más clara cuando era el primer brote. O sea, muchos de ellos asociaron que su psoriasis se desencadenó a raíz de un evento estresante. Un tema bastante interesante porque, bueno, esto ya estamos hablando del 2015, ¿no? Entonces, aquí ya, pues claramente hay una vía muy constituida, muy clara, además de intervención y de manejo. Pero también además se encontró que a mayor detrimento de la calidad de vida, ¿cierto? O mayor deterioro, pues a través de un medio, a través del score que está aquí referenciado, pues existió mayor porcentaje de superficie corporal afectada y un mayor compromiso de las articulaciones, ¿sí? O sea que los pacientes siempre van a asociar que si yo tengo mi superficie corporal bastante comprometida, pero además ya tengo alteraciones articulares, pues va a haber un importante detrimento de mi calidad de vida. O sea, eso es obvio, es natural, ¿cierto? Y pues en nuestra cohorte, por ejemplo, se mide a través del EQI, ¿cierto? En donde lo hemos hablado en las inducciones que hemos realizado, en donde nos damos cuenta, ¿cierto? Que pueden haber patrones del EQI, por ejemplo, muy altos, pero con PASIs muy bajitos, ¿no? Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Y es básicamente también puede ser muy influenciado, ¿no? Por ese dolor articular, ¿no? Que no se ve, pero se siente. Y es lo que básicamente los pacientes dejan de manifiesto en esta escala, en esta encuesta, perdón. Y luego está, pues, digamos, un tema interesante, ¿no? Y es que ya desde esa década de los 90, pues hablaba acerca de la depresión como una alteración que siempre va a generar mediadores proinflamatorios, como en este caso las citoquinas, y particularmente dos, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, en donde se va a generar elevación importante, ¿no? Entonces, ya se asociaba, digamos que a depresión, la elevación de estas citoquinas proinflamatorias, y digamos que lo que reafirma este estudio es que efectivamente se encuentran elevadas y se asocian además a la patogénesis de la psoriasis, que también pues va a generar una elevación de estas citoquinas. Y finalmente, el contexto del desempeño sexual, ¿sí? Este es un estudio de Brasil, en donde básicamente de la revista de dermatología, en donde básicamente habla, es un metaanálisis, en donde, o sea, mediante esta revisión sistemática, toman 8 estudios internacionales bastante robustos y pues detallan que existe una relación directamente proporcional entre el PASI, el BSA, el compromiso articular y la disfunción sexual. Y detallan que el 50% de la población pues padecía de disfunción eréctil, pero que además tenía problemas en el logro del orgasmo, ¿no? Digamos que aquí estaba tanto población masculina como femenina y logran detallar pues un importante hallazgo
dentro de esta revisión, ¿no? De estudios, ¿no? O sea, diríamos que la mitad de la población cursaba con alguna alteración en su desempeño sexual, que también en nuestra encuesta del DLQI acá en la Corte, pues se puede evaluar en uno de los puntos, ¿no? Entonces, esas relaciones interpersonales claramente están afectadas, ¿sí? Y también desde el punto de vista psicológico y neurológico, pues son pacientes que están con una alteración importante ya construida desde el inicio de la configuración de la psoriasis. Y bien, pasamos entonces dentro de ese contexto a ver la fisiopatología y qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Y es que pues ya está escrito, ¿cierto? Que después de una injuria o de un daño que puede ser externo o interno, em, pues se va a generar alguna alteración, ¿cierto? Que va a desencadenar un proceso proinflamatorio. Ya ahorita vamos a ver a profundidad, a detalle, vamos a ir, digamos que esta es la primera foto de esta enfermedad, pero vamos a ir entrándonos cada vez más, vamos haciendo un zoom a lo que es los mecanismos más intrínsecos de las cascadas inflamatorias. Acá vemos un panorama muy general, ¿cierto? De hecho, esta fue una diapositiva que usamos en algún momento para mostrar a los pacientes cómo se desencadena pues este proceso de alteración, ¿no? Entonces, de esa interacción de factores genéticos, ambientales, biológicos, psicológicos, ¿cierto? Y vamos a centrarnos ahorita en esos últimos, pues van a desencadenar un proceso inflamatorio, ¿cierto? Que va a estar mediado por citoquinas y, donde va, y esto va, digamos que a generar una hiperproliferación acelerada, descontrolada de las células de la piel, principalmente de los queratinocitos, en donde se va a generar una respuesta sistémica cíclica, en donde pues se va a dar un aumento natural de esas células inmunitarias para tratar de dar respuesta, ¿cierto? A ese proceso alterado. Lo que va a generar pues esa formación, ¿cierto? O esa formación de la placa y esa descamación natural propia de la piel psoriásica. Ahora, cuando ya hacemos un zoom, ¿cierto? A este proceso y vamos más al detalle fisiopatológico, pues vamos a detallar básicamente cómo las células dendríticas, ¿cierto? Mieloides, pues van a generar una secreción de interleuquina 12, de interleuquina 23, esto como una respuesta de control inflamatorio en la psoriasis, ¿cierto? Y que esto finalmente va a generar una diferenciación en células T colaboradoras, tanto TH1 como TH17 y TH23. Para la diferenciación, pues va a ser, digamos, diferenciada por la citoquina, ¿cierto? Entonces, si es la interleuquina 12, pues va a generar una diferenciación hacia las células TH2, TH1, perdón, y hacia las, y la diferenciación, pues va a estar dada de la interleuquina 23 hacia las TH17 o TH22. Esto es interesante, ¿por qué? Porque nos permite visualizar, pues, dentro de la presentación, cuáles son las células inmunológicas que van a generar con mayor proporción el grado de citoquinas proinflamatorias. Entonces, las TH1 usualmente van a generar una liberación más de factor de necrosis tumoral alfa o de interferón. Y mientras que las TH17 o TH22 van a ir más por las interleuquinas 22, el factor de necrosis tumoral alfa, pero en menor proporción, y la interleuquina 17. Esto, digamos que mirado dentro del contexto, ¿cierto? Pues nos permite visualizar así a grandes rasgos los diferentes puntos de acción e intervención de las moléculas que actualmente usamos como biológicos para detener esa cascada inflamatoria. Y pues, por supuesto, digamos que esto no va a estar exento de la liberación de varios factores interesantes, como son los neuropéptidos y neurotransmisores. Sí, neuropéptidos y neurotransmisores en un proceso en piel, ¿no? Netamente, porque digamos, estamos hablando de varios sistemas, pero que van a ir confluyendo dentro de la piel. Y bueno, acá hacemos una pausa nuevamente, traigo otra diapositiva para recordar, ¿cierto? Y es el diagnóstico de la psoriasis. Em, el diagnóstico de la psoriasis es muy interesante porque, pues siempre, o sea, lo usual es que se realice por el médico dermatólogo, ¿cierto?
y ellos tienen pues claro, ¿no? Obviamente la presentación de la enfermedad, el patrón usual y pues básicamente el proceso que se puede desencadenar, ¿no? A raíz pues del detalle y de la evolución, del avance de la enfermedad. Dentro del diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que ellos pueden realizar, pues está siempre los que están asociados más a la dermatosis, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, la dermatitis seborreica es un diagnóstico bastante usual, sobre todo en la psoriasis vulgar y en placa, para los especialistas, pero también hay otro tipo de diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el eczema numular, las dermatofitosis. Bueno, aquí podría comentar varias, ¿cierto? De lo que hay descrito en la literatura, pero tener en cuenta que siempre por eso es importante, pues, que el diagnóstico lo realice el especialista, ¿no? Que es el que lo valora a los pacientes, o que tiene más bien ese patrón de la enfermedad muy claro y puede hacer el diagnóstico. Por supuesto, esos diagnósticos no siempre son fáciles y si se requiere de una ayuda, como por ejemplo la biopsia, pues está contemplado, ¿cierto? Em, pero obviamente esto es en una menor proporción, ¿sí? El diagnóstico principalmente es clínico y se puede ir, digamos, desarrollando de acuerdo también a los hallazgos que se puedan suscitar, de acuerdo, por ejemplo, a un patrón de biopsia y que me permita descartar, por ejemplo, el diagnóstico. Y bien, pasamos a esta ya segunda fase de la sesión del día de hoy, en donde vamos a hablar finalmente de qué es el sistema neuroinmunocutáneo y que en las últimas descripciones asocian un sistema más y es el endocrino, ¿sí? Porque es que es imposible en la literatura no encontrar la asociación directa con el sistema endocrino. Em, pero para ello, entonces vamos a hablar inicialmente de qué es la piel, ¿no? La piel, digamos, como proceso, pues es bastante interesante, ¿no? Porque es el órgano más grande del cuerpo humano, está dentro de un patrón concebido, ¿cierto? Y es el sistema tegumentario, ¿no? Ya como sistema, que no solo comprende la piel, sino comprende sus anexos, sus glándulas, ¿cierto? Y que obviamente todo este patrón encierra pues una serie de características muy claras, ¿cierto? Entonces sabemos que la piel, más allá pues del proceso fisiológico que realiza usualmente frente a la protección de agresiones externas, frente a la impermeabilización, la termorregulación, la producción de vitamina D, la absorción de la radiación ultravioleta, incluso, y pues digamos que de esto tenemos muy claro la fisiología, pues es de esa detección de estímulos sensoriales, ¿no? Eh, va obviamente, de acuerdo a estas características, pues a estar dividida, estratificada, ¿cierto? Y es básicamente lo que vemos acá, ¿cierto? Un órgano bastante elaborado que tiene unas capas claras, epidermis, dermis e hipodermis, y que tiene unas estructuras además dentro de estas capas muy claras, ¿cierto? Entonces aquí hago un zoom principalmente a una de esas capas que es la epidermis, ¿cierto? Un tejido que si recordamos de histología, ¿cierto? Era estratificado queratinizado y que además, pues, presenta unas capas también muy bien diferenciadas dentro de la epidermis, ¿cierto? Entonces, si vamos de basal a apical, como nos explicaban, nos decían en su momento en la facultad, pues estaba la capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, ¿no? Y dentro de esos estratos, pues hay unas células que son bastante interesantes e importantes para los procesos de la piel, como por ejemplo las células de Merkel, ¿cierto? Estas células presentadoras de antígeno, las células o las neuronas sensoriales, ¿cierto? Que también están ahí muy ligadas a este proceso sensitivo periférico, ¿cierto? Ese sistema nervioso periférico. Las células de Langerhans,
que también dentro de esa condición inmunológica son fundamentales como primera barrera, primera línea de defensa de esa inmunidad innata, ¿cierto? Que se suscita al inicio de una lesión o de una injuria. Y los melanocitos también, como células bastante interesantes dentro del proceso cutáneo. Y es que todas estas estructuras están ahí, muy ligadas, muy estrechas, ¿cierto? Y no es solo, digamos que piel, no es solo estructuras o vasos arteriales, ¿no? Sino que hay unas estructuras que además pues confluyen dentro de ese proceso sensitivo, como por ejemplo los mecanorreceptores, los termorreceptores, que van a facilitar también esa vía sensitiva aferente, ¿no? Y es básicamente de lo que tenemos que tomar para poder explicar este proceso. Pero, ¿qué hace, digamos, entonces que se relacionen estos sistemas? ¿Qué tienen en común la piel y el cerebro? ¿Sí? Pues básicamente que comparten un mismo origen embriológico, ¿cierto? Y es que hablamos de que ambas estructuras confluyen en un mismo proceso embriológico que es el ectodermo, ¿sí? Cuando entendemos este proceso, pues podemos detallar entonces por qué pueden llegar a compartir estructuras y funciones e incluso moléculas, ¿cierto? Como por ejemplo los neuropéptidos que se liberan desde tan lejos del sistema nervioso central, ¿cierto? A la periferia y pueden llegar a generar procesos de regulación tan importante de homeostasis y alostasis dentro del comportamiento humano. La piel, por su lado, pues entonces cursa con sus procesos, ¿cierto? De epidermis, el folículo piloso, las glándulas sudoríparas y sebáceas que se originan del ectodermo. Recordar que pues dentro de la capa de la dermis y la hipodermis ya va más derivada del mesodermo, pero comparten ese principio inicial, ¿cierto? De origen. Y adicionalmente, pues el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Dentro del sistema nervioso central recordar que está cerebro, tronco encefálico, médula espinal, y dentro del sistema nervioso periférico, pues todas las extensiones que tenemos de esos nervios periféricos, ¿no? Además está el esmalte dental, el revestimiento de la boca, las fosas nasales, el ano, retina y cristalino, partes del oído interno, médula de la glándula suprarrenal. Y aquí también importantísimo, porque vamos a ver pues que esa glándula suprarrenal sí que cobra especial relevancia dentro de este proceso. Y entonces ya entendiendo ese origen ectodérmico, ¿cierto? Ese origen embriológico, pues podemos hablar de una integración de red de diferentes sistemas. Un sistema nervioso, un sistema endocrino, un sistema inmunológico, eh, que van a estar básicamente en un equilibrio, ¿sí? En lo que decíamos, en un estado de homeostasis o de alostasis, ¿sí? Que puede ser esa divergencia que también se puede generar a causa de diferentes factores y específicamente de uno, ¿sí? Que es el estrés, ¿sí? El estrés es ese factor que va a generar o va a desencadenar una serie de reacciones o de pasos dentro del proceso cutáneo muy característicos y que van a interactuar. En el sistema nervioso se va a generar una liberación de neurotransmisores, neuropéptidos, neurotrofinas. En el sistema endocrino, por su lado, va a generar una liberación de hormonas tanto del hipotálamo como de la hipófisis o de la pituitaria y también de la glándula suprarrenal. Y todo esto va a estar, obviamente, mediado por dos procesos inmunológicos, tanto la inmunosupresión como la inflamación. Dentro de este proceso confluyen varios, como por ejemplo los cambios comportamentales, las respuestas cardiovasculares y los cambios metabólicos. Y es acá entonces donde encontramos el sistema básicamente neuromonocutáneo. Acá tenemos la explicación que nos dio el doctor O'Sullivan en 1998, la primera descripción de este gran sistema y que nos permite entender cómo factores psicógenos pueden llegar a generar alteración en los procesos de la piel. Entonces, la primera vía, que es la que vemos en el lado derecho de su pantalla, es la vía aferente, ¿cierto? La vía que quizás nadie se cuestiona porque es en donde se genera una lesión, una injuria a nivel de la piel, ¿cierto? De esa periferia.
en donde básicamente se genera un estrés físico, ¿cierto? Por cualquier tipo de daño, va a generar una lesión, una piel enferma, ¿cierto? Que va a transmitir a través de un sistema proinflamatorio, unas citoquinas que van a viajar a través de una barrera hematoencefálica, que van a atravesar, perdón, van a viajar a través de la vía circulatoria y van a atravesar la barrera hematoencefálica para finalmente en el sistema nervioso central pues generar una activación de linfocitos, una granulación de mastocitos, que van a obviamente a regular todo este proceso inflamatorio, pues ya dentro del sistema nervioso central, lo cual va a generar pues claramente una afectación psicógena a través de pues diferentes estrategias o medios, como por ejemplo un feedback que genera una elevación de la hormona de la liberadora de corticotrofina, y pues todo esto va a generar una respuesta simpática bastante interesante. Por otro lado, pues tenemos a mano izquierda, ¿cierto? La vía eferente, es decir, la que viene de arriba hacia afuera, ¿cierto? En donde básicamente lo que se va a generar es una activación de un eje que todos conocemos, que es el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, en donde desde el hipotálamo se va a generar una liberación de la hormona liberadora de corticotrofina. Esta va, a su vez va a activar em, la, la, la ACTH, ¿cierto? La hormona adrenocorticotropa, y esta a su vez va a generar una activación de la glándula suprarrenal. Para ello, pues entonces traigo acá este esquema que seguramente todos han conocido en su historia en la facultad, eh, pero pues que acá digamos que quiero sintetizar brevemente de la siguiente manera. Entonces, tenemos básicamente acá, como les decía, ¿cierto? El hipotálamo. Dentro del hipotálamo, entonces, se va a generar la hormona liberadora de corticotrofina, va a estimular entonces a la hipófisis, específicamente en la zona anterior. Esta va a generar una estimulación de la hormona adrenocorticotropa, y esta a su vez va a generar una estimulación de la glándula adrenal, en donde pues acá se va a generar básicamente la liberación de dos sustancias, glucocorticoides y catecolaminas, ¿cierto? Que es ya pues todos conocemos. Aquí estamos generando básicamente una vía, como decimos, la vía eferente, ¿no? Esta vía eferente, pues entonces va a generar dos vías. La vía de los glucocorticoides, que va a generar básicamente una inhibición selectiva de la respuesta de las TH1, de las células TH1, y además va a generar una mediación de cambios de la inmunidad humoral en las células TH2. Por otro lado, pues tenemos entonces la vía de las catecolaminas, ¿cierto? Que va a ir a generar una activación de la inflamación neurogénica y unos cambios a nivel de la inmunidad celular que van a estar mediados por las TH1, ¿sí? Entonces acá van a ser claves estas dos células inmunológicas, TH1 y TH2, para poder desencadenar lo que va a ser esa activación de los mastocitos que van a generar la liberación de diferentes sustancias neuroactivas, como por ejemplo los neuropéptidos, bastante importantes, claves dentro de este proceso, porque como les decía, van a ir a migrar a través del torrente sanguíneo, ¿cierto? Van a llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y van a generar un proceso cíclico proinflamatorio. Entonces, aquí es cuando decimos, bueno, entonces sí, desde el sistema nervioso central se puede desencadenar psoriasis. Acá está claramente la vía descrita para hacerlo, ¿sí? Son factores que son pacientes, perdón, que ante un factor estresante diferentes factores estresantes pueden llegar a desencadenar toda una vía de respuesta inflamatoria neuromodulada, y que finalmente va a generar o desencadenar todo este proceso que conocemos como psoriasis dentro de nuestros pacientes. Y es que es fundamental ese eje cerebro-piel
en la patología, ¿no? Y está descrito en los diferentes artículos, acá pues hay varios estudios referenciados, ¿no? Pues los diferentes puntos de intervención que puede generar afectación, ¿sí? Entonces, dentro de lo psicológico, pues hay básicamente como consecuencia, ¿cierto? Descrita una disminución en su calidad de vida debido a diferentes episodios de déficit cognitivo. Dentro del factor psiquiátrico, pues están la ansiedad, la depresión, la ideación suicida como claros conductores de este patrón neurológico. Em, también tenemos aspectos como los hormonales o inmunológicos, ¿cierto? Que pues describen esa inflamación tisular, esos desórdenes comportamentales. em, y dentro del punto de vista dermatológico, pues se va a ver reflejado en una exacerbación de la psoriasis, ¿cierto? En una severidad mayor. Pero esos trastornos psicofisiológicos, pues son importantes, ¿no? Y hay estudios que pueden llegar incluso, digamos que es algo que me llamó la atención, pueden llegar incluso a escribir patrones de depresión hasta en el 78% de la población evaluada, ansiedad hasta en el 76%, estrés, pues que comparte estas dos primeras características, trastornos dismorfofóbicos y deterioro social y laboral. Así que, pues no es digamos que este último, pues va en relación al resto, ¿cierto? En donde básicamente esa ideación, ¿cierto? Diferente en mi cuerpo que yo visualizo, pues va a traer un patrón bastante arraigado, ¿no? A esa alteración neurológica posterior. Y es que qué factores están descritos como desencadenantes o protectores, ya conociendo esta importante vía dentro de nuestro cuerpo. Pues básicamente desencadena, o se ha encontrado más bien, que el sexo femenino puede ser más vulnerable, ¿cierto? Y puede llegar a ser un factor desencadenante de estas reacciones inflamatorias secundarias a, por ejemplo, procesos de depresión. Eh, eh, pues el tener una mayor edad, ¿sí? También refleja una mayor vulnerabilidad del sistema inmunológico y esa inmunocompetencia, pues afectada, ¿cierto? Va a generar que se generen desencadenantes de estrés repetitivos, ¿cierto? En el día a día, que pues la persona adulta mayor no puede controlar dentro de su sistema fisiológico. Acontecimientos estresantes tempranos también, ¿sí? Pacientes que hayan cursado con algún evento traumático durante su infancia, también pueden llegar a cursar durante toda su vida con factores desencadenantes, siempre que evoquen eso que sucedió. Que tengan comorbilidades, sí, y principalmente acá comorbilidades de riesgo cardiovascular, como las que ya en algún momento la doctora Alejandra Zubía nos describía en una sesión, ¿cierto?, de laboratorio Novartis. Em, la depresión atípica, como por ejemplo hiperinsomnia, fatiga, incremento del apetito y ganancia de peso. La depresión crónica recurrente, ¿no? Y entonces estos son ya muy criterios que van ligados al DSM-4, ¿cierto? Y lo que en su momento se describió como patrones ya de depresión recurrente. La obesidad, el insomnio, dieta poco saludable, el sedentarismo, el dolor, la fatiga, la adicción al tabaco o al alcohol, ¿sí? Y entonces, pues, obviamente, cuando miramos todo este proceso, pues nos damos cuenta que si logramos corregir algunos de ellos, sí que son modificables, ¿sí? Por ejemplo, el sexo pues no es modificable, pero sí podemos modificar algunos factores desde nuestra misma consulta, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio regular, ¿no? Indicar estos hábitos son fundamentales y es lo que hacemos nosotros desde la corte y desde el programa educativo con nuestros profesionales interdisciplinarios que hacen un gran trabajo en relación a esto, a fortalecer el ejercicio, a fortalecer la dieta saludable, sobre todo esa que está rica en frutas, vegetales, omega 3, ¿sí? Incluso, pues, algunos otros factores, como por ejemplo el selenio, ¿no? Que en una reciente sesión educativa con nuestra nutricionista comentábamos como uno de esos factores que se ha visto que si hay un déficit de selenio, pues es un paciente que tiene más riesgo de desencadenar psoriasis
y de caer pues en un proceso de estos, dermatológico. Entonces, decíamos bastante interesante pues poder recomendar suplementos de selenio, ¿no? Y mirar qué alimentos pues tienen estos alimentos per se. Buena higiene del sueño. Y pues por supuesto, siempre lo que va a estar contraindicado, el tabaquismo, el alcohol, ¿cierto? Que además es importante recomendarlo porque va, o sea, digamos, explicar al paciente por qué, ¿no? Y es que pues esto genera la estimulación de la proliferación celular y va a favorecer pues fracasos terapéuticos, porque usualmente estos son pacientes que son muy inconstantes en sus terapias, en sus tratamientos y pues por ende no va a haber una adecuada evolución. La obesidad, sí, que per se ya la obesidad es un estado proinflamatorio, ¿no? Y si además el paciente cursa con un estado inflamatorio agregado, secundario a su enfermedad, pues, o sea, no hay caso, ¿cierto? O sea, lo ideal es que, lo ideal es llevar a nuestros pacientes a un estado eutrófico, pero eso es un poco más complejo porque, pues, bueno, hemos estado en un periodo de virtualidad, ya se acabó la emergencia sanitaria, así que esperamos que esto obviamente mejore, pero que podamos volver a la presencialidad y nuestros pacientes puedan ser un poco más activos de lo que fueron estos 2 años de pandemia. Pero bueno, digamos que es un trabajo de todos como profesionales de la salud, colaborar para que esto se genere. El estrés, sí, que especialmente en el trauma pues, infantil que decíamos, ¿cierto? Pues aquí digamos que lo que hay es que tratar de evitar, ¿no? Que se genere cualquier tipo de alteración, sobre todo en la infancia, en nuestros niños, porque pues esto puede fácil desencadenar en un futuro alguna alteración psicógena que favorezca una alteración dermatológica. O sea, digamos que es clara la evidencia. Y un déficit de vitamina D. Entonces, bien, acá traigo un resumen de lo que fue la vía neuroinmunocutánea, ¿cierto? Principalmente explicada por ese factor del estrés, en donde básicamente, como decíamos, va a activar ese eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Sobre todo aquí está la explicación de la vía eferente, ¿cierto? Esa vía que va de cerebro a piel o de mente a cuerpo, como describe algunos artículos y que básicamente lo que va a hacer es pues activar todo ese sistema nervioso central, ¿cierto? Ya por toda esa cascada que les mencioné, por todo ese paso a paso dentro de las estructuras y que lo que va a generar es un incremento al final, ¿cierto? En esa respuesta adrenal de corticotropina, adrenocorticotropina, cortisol y prolactina, pero que adicionalmente va a generar pues una liberación importante de neuropéptidos, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P, el factor de crecimiento epidérmico, el neurotransmisor nociceptivo, el péptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido y el péptido activador de la adelinato ciclasa hipofisiaria, que además son muy interesantes, ¿no? Porque cuando hablamos de neuropéptidos, pues hablamos de una vasodilatación, ¿cierto? Y esa vasodilatación genera un eritema, ¿cierto? Pero además va a generar una extravasación de líquido. Y esa extravasación de líquido va a generar edema, ¿cierto? O sea, aquí estoy traduciendo, digamos, lo que se genera en respuesta fisiológica a todo este proceso y que, pues, un paciente dice, venga, pero ¿por qué yo amanezco con más edema, con más inflamación, con más coloración rojiza en mi cuerpo, ¿cierto? eh, posterior a un evento de estos, pues la fisiología es muy clara, ¿sí? Y nos permite, afortunadamente, de manera maravillosa visualizar esto, ¿cierto? Y entenderlo y poderlo explicar al paciente de una forma, en términos sencillos, para que él entienda que, claro, un evento estresante previo, ¿sí? La pelea con el novio, la pelea con el esposo, la pelea con la mamá, con el papá, las notas que van mal en la universidad, ¿cierto? La evaluación, los parciales, todo esto confluye en una alteración claramente fisiológica y una respuesta fisiológica que le toca controlar, ¿sí? Obviamente hay pacientes que dicen, pero ¿cómo yo controlo, ¿no? Mis emociones, ¿sí? Pues para ello está nuestro psicólogo Fernando, ¿no? Que además hoy día nos acompaña. Un saludo especial para él, en donde, o cualquiera de nuestros psicólogos, ¿cierto? De IPS especializada, en donde la idea es, pues, guiar a nuestros pacientes, ¿cierto? En nuestros procesos que hemos tenido
tan bonitos dentro de la corte, ¿cierto? Educativos con ellos, en donde les podemos explicar esas vías, esos medios que tienen para poder controlar sus emociones, para poder relajarse y poder llevar una vida lo más sana y tranquila posible. Porque de no ser así, pues se va a generar toda esta activación del sistema nervioso simpático que va a llevar a generar mayor activación de las células mastocíticas y estas células mastocíticas, que su función principal es regular toda esta alteración inflamatoria, ¿cierto? Alérgica que se genera tras toda esta disrupción, pues va a generar esa irregulación inmunológica clara, la inflamación neurogénica, la respuesta proinflamatoria y finalmente la vasodilatación, ¿cierto? Que era lo que comentábamos, en donde esa vasodilatación lleva eritema o lleva extravasación de líquido y edema. Y finalmente, las enfermedades cutáneas, como pues aquí digamos que es donde desencadena todo, ¿cierto? No solo psoriasis, ¿sí? Desencadena todo lo que se derive de la autoinmunidad, ¿cierto? Porque todo está mediado por la inmunología, por el sistema inmunológico también. Y pues, digamos, muchos me dicen, pero ¿por qué vitiligo? ¿No? Pues el vitiligo también va muy a raíz de todos estos procesos estresantes, ¿no? Secundarios. Y finalmente, pues las alergias. Y aquí traigo, ya para ir cerrando, esta última diapositiva de recorderis, de recuerdo, No, la mezcla de hoy tiene sobre el novedad. tratamiento de la psoriasis. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Ah, tú. Yubi. ¿Cómo es tu nombre? Camila, bueno, Joana, ponen ahí. Joana. Es que escriben todo raro. Joana. Ya. Camila, Joana. Joana, Camila. Sí. Doctora Camila, cerramos el micrófono, por favor. Bueno, ya vamos cerrando. Entonces, la idea es que traigo esta última diapositiva de recorderis, ¿no? La idea de esta presentación era, pues, hablar de la vía neurocutánea, pero también de sus fundamentos, de sus bases, para que no se nos olviden. Eh, en nuestras manos, pues, está todo el proceso con nuestros pacientes. Como se dan cuenta, no es un proceso fácil, ¿sí? Sobre todo explicado desde este punto de vista neurológico, porque los pacientes, pues, están en todo momento expuestos, Sí, sí, no, ¿cierto? hay que A ponerle. desencadenar estas alteraciones. Y pues acá traigo esta última diapositiva donde habla sobre el tratamiento de la psoriasis. Entonces, recordar que tenemos los sistémicos, los tópicos, los sistémicos y los biológicos como alternativas terapéuticas bastante importantes, bastante interesantes y que además van a ayudar a mediar la enfermedad en los diferentes puntos en que se encuentre, ¿sí? Si es una psoriasis leve, pues lo usual, según las guías colombianas, es estar en tratamiento tópico. Si es una psoriasis moderada, pues el paciente va a tener la opción de la fototerapia, pero también de los DIMAR, ¿cierto? De los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. em, Como el metotrexate, la ciclosporina, ¿cierto? Que si mi paciente tiene una alteración gástrica con el metotrexate oral, pues todavía nos queda el metotrexate sistémico desde que no nos haga una reacción, una hepatotoxicidad, pues estaría muy bien, ¿cierto? Para tratar de no llegar a la última opción que es el biológico, que como les explicaba en las sesiones de inducción, em, pues siempre hay un riesgo, ¿cierto?, de que estos pacientes desencadenen por inmunosupresión, pues diferentes alteraciones infecciosas, ¿no? Sobre todo la tuberculosis, la hepatitis, que está a la vuelta de la esquina en estos pacientes y que va a ser un tema bastante interesante por esto para hacer la cuña, dentro de una de estas sesiones que vamos a tener con nuestro infectólogo, para que nos pueda explicar con mayor detalle pues estos procesos, ¿no? Y cómo es su interpretación, sobre todo, que es lo que me interesa que a todos nos quede muy claro. Eh, Bien, para cerrar, este era como mi último tip dentro del proceso. Ya hablamos sobre la vía inmunocutánea, hicimos las diapositivas de Recorderis y además traigo una última diapositiva que va en relación a la dieta y la psoriasis y lo que nosotros podemos hacer desde la consulta de medicina general. Y es hablar sobre factores, por ejemplo, los factores dietéticos, ¿no? Que se han asociado claramente a un desarrollo, a una exacerbación de la psoriasis. Quise traer este cuadrito porque me parece que en un artículo del 2015 se describe muy bien, pues, esas alteraciones que se pueden generar. Entonces, por ejemplo, la ingesta calórica de obesidad, ya es un tema que hablamos en una sesión anterior, pero
pues básicamente se comenta, ¿no?, que la obesidad se relaciona con una mayor incidencia y gravedad de la psoriasis, también que influye en una peor respuesta al tratamiento y que, pues, por supuesto, se debe intervenir en su prevención y control. ¿Quiénes estamos llamados a eso? Desde la medicina general hasta el especialista, ¿sí? Pasando por el químico farmacéutico, por el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el nutricionista, todos, ¿sí? Porque todos, pues, tenemos intervención con nuestro paciente y podemos explicarle con claridad, en términos muy sencillos, por qué esa ingesta calórica no es la ideal para su organismo. El alcohol y para su condición. El alcohol, su consumo agrava las lesiones cutáneas, además de acompañarse frecuentemente a dietas y modos de vida que favorecen la obesidad, ¿sí? Entonces, importantísimo también a tener en cuenta. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que básicamente lo que generan, ¿sí?, es, o lo que más bien está escrito es que, pues, se señala el consumo importante de pescado, de omega 3, que ayudan a que mejore la psoriasis, ¿no? Sin embargo, pues, obviamente no todos nuestros pacientes tienen acceso a pescado, omega 3, ¿no? A pescados azules, como llama nuestra nutricionista Mónica Cervantes, que también le envío un saludo, en donde, pues, la idea es que esto se tenga presente dentro de la dieta, sobre todo bien dietas mediterráneas. El gluten, ¿sí? La dieta sin gluten en pacientes con psoriasis y anticuerpos antigliadina positivos pueden ser beneficiosa. La idea es que esto, pues, esté incluido, ¿no? Que o sea, que se tenga en cuenta a la hora del consumo de alimentos. Y por supuesto, pues, el estrés oxidativo, ¿no? El consumo de frutas y verduras siempre van a favorecer ese proceso antioxidante, sobre todo esas que están asociadas a las vitaminas C, el betacaroteno, la vitamina D, que están, pues, ampliamente estudiadas en todos estos procesos inmunológicos, además, como beneficiosas. Entonces, digamos que son recomendaciones básicas, sencillas, ¿cierto? Pero que si las tenemos muy claras dentro de nuestra consulta, se pueden generar en muy poco tiempo. Así que, bueno, para no extenderme más, básicamente recordar el canal de YouTube de la cohorte de psoriasis, ¿cierto? Que está a su disposición para que lo puedan consultar, las diferentes sesiones educativas que están aquí ya montadas sobre lo que se hace mes a mes con los pacientes y las sesiones educativas que a ustedes se les ha compartido por correo electrónico, ¿cierto? Los links de enlace que están acá básicamente montadas, están ocultas, solo las pueden ver quien tenga, porque digamos que tenemos como los dos patrones, ¿no? Para profesionales de la salud, están ocultos y ustedes solo se pueden ingresar con el link directamente. Y están las que están abiertas para el público y que son para los pacientes, que son las que están montadas dentro de la plataforma como tal. Entonces, básicamente sería eso. Creo que alguien escribió, pero no puedo ver el chat. De pronto, si me comentan eh, la inquietud, si hay alguna inquietud o alguna duda, muchas gracias. No sé, quedo atento a sus preguntas o inquietudes. Ah, ven, ya, Doctor, vení. Sí, la dime. pregunta que realizan por el chat es que dice que el psicólogo estadounidense demostró que lo que determina la urgencia de comer no siempre es el hambre, a menudo es la ansiedad. Exacto, sí. Es así, o sea, no siempre, obviamente, o sea, los diferentes factores, digamos, que están asociados justo a eso, ¿no? A ansiedad, a estrés, y esa ansiedad y estrés va a llevar a una depresión. O sea, esto es un factor, o sea, cuando uno revisa en sí la literatura, se detalla que es un proceso cíclico, ¿no? Cíclico, en donde un factor va a llevar al otro y el otro va a llevar al otro. Obviamente, todo esto lo que desencadena eh, bueno, sí, acá dice, creo, Mónica, dice, el doctor Stunkar. Sí. Eh, todo esto lo que desencadena, pues finalmente es una exacerbación compleja de lo que es la psoriasis en la piel. Es la manifestación más grave, quizás por eso, porque es la piel, porque la piel es el exterior, ¿cierto? Del cuerpo humano, es lo que nosotros mostramos, la cara que nosotros mostramos al mundo, ¿cierto? Y cuando está tan severamente comprometida como hemos visto, no sé si aquí todos mis compañeros hayan visto ya pacientes en una severidad importante de la cohorte, eh,
pero cuando uno los ve, uno logra entender el por qué es tan importante. Muchos de los pacientes están en estadios leves, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, estuvieron con una severidad importante y uno dice, claro, hoy están con biológicos, por ejemplo, y están controlados. Entonces, pues bien, bien por ellos, porque afortunadamente están controlados, ¿no? Pero así también tenemos pacientes que están en ese proceso hasta ahora de control, ¿cierto? Y es muy difícil para ellos manejar la situación, ¿no? Ellos mismos comentan en sus trabajos, en sus colegios. Obviamente, todo esto, pues, conlleva una ansiedad importante, ¿no? Y esa ansiedad, pues, lleva a un estrés que genera toda esta activación y esta cascada proinflamatoria en el cuerpo, ¿cierto? Que mediada por el sistema nervioso, que además no nos ayuda para nada, ¿cierto? Porque ahí mismo se dispara el simpático, pues va a generar que estos pacientes pues no tengan una adecuada respuesta a los tratamientos por muy buenos que sean, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos damos cuenta es que esto es un proceso holístico, en donde todos cabemos, en donde todos podemos intervenir para la psoriasis, porque de nada sirve tener yo un tratamiento muy bueno, pero si vivo todo el día estresado, ¿sí? Es que esa es la realidad. La realidad es que de nada sirve, de nada sirve o como mal, o no hago ejercicio, ¿sí? O soy muy sedentario. No, pues obviamente todos estos factores, sin lugar a duda, limitan la capacidad de actuar por parte del especialista, ¿cierto? El dermatólogo, porque el dermatólogo dice, bueno, pero yo para qué le envío otro tratamiento si este paciente no se ayuda desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico. Claro, pues obviamente él no va a decir eso, ¿no? Obviamente él le va a enviar el tratamiento oportuno, el tratamiento que él considera adecuado, pero la realidad es que a los 6 meses, al año, pues ese tratamiento se va a quedar insuficiente. Y es donde surgen y nos llegan a nosotros al comité de decisiones de terapia biológica los pacientes con falla terapéutica, porque no solo no se ayudaron en su momento, ¿cierto? Sino no se concientizaron quizás de ese proceso, sino, pues claro, a ese punto en donde ya llegan al comité es porque están con sus lesiones muy exacerbadas y gritando, necesito un cambio ya, ¿cierto? Muchas veces la fototerapia no es una opción, así que nos queda sistémico y biológico, ¿cierto? Sobre todo hablando de las ciudades. A veces lo que yo siempre he dicho también es Bogotá es muy diferente al resto, ¿sí? Pero a veces en las ciudades no tenemos no hay esos acuerdos con el asegurador para las unidades de fototerapia o no existen otras oportunidades y bueno, se genera todo esto. Así que sí, finalmente lo que hay que hacer, yo creo que en este punto es intervenir desde todos los puntos, desde todas las aristas y pues fortalecer los equipos interdisciplinarios que tenemos en la cohorte y en IPS especializada para poder generar una mejor educación al paciente. Por eso es que estos programas educativos cobran especial relevancia, porque de no ser así, pues nuestros pacientes no van a mejorar. Eso es claro desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Bueno, no sé, bueno, aquí dice Mónica también, hay que trabajar el tema de fondo que es el estrés y por ende el entorno y sintomatología general mejora. Totalmente de acuerdo, Mónica, así es. Bueno, no sé, compañeros, equipo, si hay alguna inquietud, alguna pregunta adicional. Bueno, yo no veo mucho, voy a dejar de compartir para visualizar la pantalla. Pero si no hay más preguntas, pues digamos que espero les haya podido complementar un poco más esta información acerca de estos factores psicógenos, que la puedan aplicar en sus consultas, en su vía, digamos que laboral con nuestros pacientes de psoriasis, a la hora de entender un poco más allá el proceso que están viviendo cada uno en su calidad de vida, en su entorno, ¿sí? Que no es fácil, pero que nos ayuda a ser conscientes que estos pacientes, más allá del proceso biológico, están viviendo otros procesos que también están influenciando bastante. Por eso es que es importante esas terapias, ¿no? Esta revisión de sus entornos familiares, porque nos ayudan a entender, pues, el contexto y a poder así también crear los puntos o las estrategias a intervenir en sus pacientes, definir los objetivos de intervención en ellos. Definitivamente es muy importante para poder tener las metas claras y así poder llegar
llevar al paciente a un buen puerto. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y bueno, estaremos desde la Corte siempre atentos a cualquier inquietud y esperamos encontrarnos en una nueva sesión educativa. Bueno, un feliz día para todos.